sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 continuamos con este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud y, por supuesto, ese derecho que tanto clama la gente, porque allí está la mejor condición de vida. Puede marcar nuestras líneas 325-2265, 331-2562 y el 325-7570, 325-7570. Nuestras líneas que quedan habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso y, por supuesto, nosotros hacemos un trabajo pedagógico. Saludamos a la gente de Alincol, la gente que nos escucha en Puerto Tejada, en Tuluá, en Buga, en Palmira, por supuesto, allí en la ciudad de Buga, la ciudad milagrosa, para que a esta hora de la tarde continúen amplificando la señal del canal C con este subprograma Tablero Jurídico. Vamos a entrar en materia porque alguien nos consultaba si es cierto o no que las parejas del mismo sexo tienen o no derecho a que sean reconocidos como beneficiarios. Por supuesto, para esa persona que nos pidió que omitiéramos su nombre, una pareja conformada por 2 hombres, 2 mujeres, también el uno puede ser o la una puede ser beneficiaria del otro, porque en ese aspecto no hay restricción en materia de género. La norma establece que es la pareja. Anteriormente, cuando no se había desarrollado en forma el concepto de familia en Colombia, pues siempre se tenía la creencia de que la beneficiaria tenía que ser la cónyuge o compañera permanente, o viceversa, tenía que ser el cónyuge o compañera permanente de esa mujer. Hoy recordemos que gracias a la sentencia de constitucionalidad, la C-577 del 2011, C-577 del 2011, el beneficiario puede ser una persona del mismo género, no importa si es hombre, no importa si es mujer. De esa forma lo había establecido con anterioridad la sentencia C-1035 del año 2008, C-1035 del año 2008, en donde la Corte Constitucional optó por reconocer a una pareja de ese mismo género, de ese mismo sexo, para que fuese beneficiario de la pensión
de tal suerte que esto constituye un avance, a pesar de que existan muchas personas que se opongan a reconocer la igualdad entre dos personas del mismo género que se convierten en pareja. De este tema y de otros vamos a seguir hablando porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. El nombre mío es Fernando Santa Fe. Don Hernán Santa Fe. Fernando Santa Fe Guzmán. Fernando Santa Fe Guzmán. Don Fernando, ¿dónde nos llama? De aquí a la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, don Fernando? Muchas gracias, doctor. La inquietud es que yo soy un pensionado con ley de transición. Sí, señor. Hace 4 años. Sí, señor. Me ha estado llegando una información relacionada con ¿cómo se llama? El porcentaje que nos retuvieron a nosotros durante toda nuestra vida laboral, donde nos dicen que, de acuerdo a una ley del 93, nos debían de retener un 4% o un 5%. La pregunta es normal o hay posibilidad de que le vuelvan a uno un porcentaje? Porque dicen que nos han cobrado como 8 puntos más de lo debido. ¿Usted se pensionó por vejez o por invalidez, don Fernando? Por vejez. Por vejez, con colpensiones. Y la pregunta es, porque le ha llegado a usted una información en torno a que ha habido un cobro excesivo o mayor establecido en ley para aportar al sistema pensional. Esa es la pregunta. Correcto. Perfecto. ¿Y usted quiere saber si eso es o no cierto? Sí es cierto, porque un pool de abogados nos ofrecen unos servicios para tratar de que nos devuelvan ese dinero. Perfecto. Bueno, don Fernando Santa Fe Guzmán, puede colgarnos entonces la línea y habilitarla para que otras personas continúen aquí consultándonos sus inquietudes. Es una pregunta reiterativa porque ya en otras oportunidades las hemos escuchado aquí y tenemos básicamente la misma respuesta al respecto, porque hoy en día hay un índice básico de cotización sobre el monto recibido por la persona, es decir, ese índice básico de cotización es representativo de todos los emolumentos que se denominen salario conforme al artículo 127 y siguiente del Código Sustantivo Laboral. Artículo 127 y siguientes, Código Sustantivo Laboral, establece qué factores constituyen salarios y cuáles están excluidos de ese concepto. Con base en eso, entonces, hoy se cobra un 16% que pagan de manera conjunta tanto el empleador, a quien le corresponde pagar un 75% o 12% en este caso de ese 16%, y al trabajador un 4%. En el pasado, el decreto 758 establecía que el índice básico de cotización era del 6,5%, 6,5%. De ese 6,5%, el empleador pagaba un 4,17 y el trabajador un 2,33. Ese valor del 6,5% con el que el decreto 758 establecía el aporte a pensión y el que se establece hoy del 16% es lo que constituye pues la base de cotización al sistema pensional. Con la ley 100 se hicieron unos aumentos, porque la ley 100 arrancó con un 8, después se subió a un 9 y así sucesivamente hasta un 13,5% y finalmente llegó a un 16. Ese es un concepto, don Fernando Santa Fe, en el cual es posible que le estén a usted ofreciendo asesorías para decir que han cobrado de más. Que yo conozca, eso es totalmente incierto. No conozco la primera demanda que en ese aspecto haya prosperado.
El otro argumento que indicaban era, porque esa distribución de ese 16% hoy, hay un valor que está destinado al fondo de pensiones, un valor que está destinado a la administración de esos dineros, es decir, la persona o la entidad que administra esos dineros tiene derecho a sacar también un porcentaje de ese 16%. Y sobre eso tenía conocimiento que algunos abogados han estado brindando su asesoría jurídica para buscar la forma de que ese dinero se lo devuelvan. Si es este último caso, en donde se ha indicado que el monto para la administración de los recursos del sistema pensional es más elevado del que están exigiendo, ahí también hay un error, y diría yo que es más grave todavía. ¿Por qué? Porque mientras al pensionado o al trabajador afiliado, para ser más amplio y más concreto, le sigan descontando los porcentajes de IBC que la ley ha establecido, es decir, ese porcentaje que se saca del salario, está conforme a ley, pero algunos abogados dicen, no, es que le han descontado más. No conozco, repito, don Fernando Santa Fe, la primera demanda, ni siquiera de un estrado judicial por acá, de un juez de primera, segunda instancia, tribunal o de las altas cortes que haya ordenado. Tan pronto eso suceda, todo el mundo se va a dar cuenta porque va a ser un boom. Lo que yo sí le digo es de que eso difícilmente, ojo, difícilmente van a ordenar que le vuelvan plata al pensionado. Eso no va a ser posible, ni al pensionado ni al trabajador activo. Recordemos, el ejemplo más cercano que tuvimos fue el de la ley que aprobó la reducción del 12 al 4% de aportes para el pensionado. Esa norma que, como ya dijimos aquí en una oportunidad, fue una propuesta o promesa de campaña del presidente que terminó ahorita el 7 de agosto, y el objeto era reducirle a los pensionados ese aporte del 12%. Se aprobó la disposición por parte del Congreso, es decir, sucedió lo imposible, lo impensable, que los congresistas avalaron con su voto esta ley, pero cuando llegó allí para que fuese aprobada por el presidente de turno, su ministro de Hacienda dijo, no es posible, y estaban simplemente a la espera de que la Corte Constitucional ordenara al Congreso que aprobara esa norma a través del presidente de la misma corporación legislativa, ya que el presidente se había rehusado a hacerlo. Pero, ¿qué sucedió? Apenas llegó el gobierno del actual presidente de la República, apenas llegó, ni siquiera apenas llegó, no se había posicionado cuando empezó a visitar las altas cortes, y al otro día de esa visita presidencial se indicó que la norma se hundía, que no era no era beneficiosa, no era probable que se aprobara esta misma, porque no iba, por supuesto, a generar ese hueco que según ellos en las arcas del Estado. Esto, a lo mejor usted dirá, ¿qué tendrá que ver esa evolución con lo de acá? Porque sencillamente todo lo que signifique devolución de dinero de parte de los fondos, eso va a ser complicado. Si no reconocen las prestaciones que están previamente definidas en ley, como son las pensiones en sus diversas modalidades, que hay que demandar y llegar incluso hasta la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia para que reconozcan una pensión por vejez, por invalidez o de sobreviviente, porque no quieren ni siquiera reconocer esas prestaciones. Menos el gobierno de turno va a aceptar que se le vengan unas demandas billonarias ordenando a los fondos de pensiones que devuelvan unos valores que presuntamente han cobrado de más. Yo particularmente, como conocedor del tema, le indico a usted que no le veo ninguna opción de que esa demanda prospere. Sin embargo, soy respetuoso del estudio que los otros abogados han hecho y que han planteado a muchas personas para que se adhieran a esas demandas masivas y puedan obtener una devolución. Ojalá y Dios permita que esté equivocado, por el bien de muchos trabajadores, por el bien de muchos pensionados, como lo es su caso, don Fernando Santa Fe. Esperemos,
Si usted lo considera, pues firme con el abogado y indique a ver si de pronto eso prospera. O de lo contrario, yo le diría, espere, cuando tengamos las primeras sentencias, cuando tengamos los primeros fallos indicando que efectivamente hay que devolver ese dinero, yo le diré, sería el primero estar ahí en fila consiguiendo a los colegas para que nos tramiten la devolución de esos dineros que han sido descontados, entre comillas, de más. Siempre va a haber dineros que se han descontado por fuera de la ley, siempre, porque así la ley diga que es el valor, siempre me va a parecer que es injusto lo que extraen frente al reconocimiento de las prestaciones. Con esto pues, don Fernando Santa Fe, quiero dejarle la claridad en torno a la duda que usted tiene frente a esos abogados que le han ofrecido sus servicios para lograr una devolución de unos dineros que han descontado de más a través del sistema pensional. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. En el día de hoy habíamos iniciado entonces hablando acerca de la C-1035 del año 2008, C-1035 del año 2008, y llamamos a todas las personas que tienen sus parejas del mismo sexo, del mismo género, para que no les dé ningún tipo de pena, de temor, vincularlo como beneficiario. Y si Dios no lo quiera, murió su pareja, usted tiene todo el derecho de presentarse a reclamar como beneficiario en cualquiera de las prestaciones que el sistema de seguridad social ha establecido para los beneficiarios del afiliado. Esto para despejar algún tipo de duda. Habíamos dicho que la sentencia C-577 del 2011 terminó de ampliar ese concepto y de darle la razón a las personas del mismo género para que conformen sus parejas. Hoy puede decirse que no debe existir ningún tipo de restricciones, ningún tipo de obstáculos para que a esas personas les puedan reconocer la condición de beneficiario. De hecho, esa sentencia C-577 del año 2011 entró a redefinir el concepto de familia. Recordemos que el concepto de familia se había limitado únicamente a que era familia el hombre y la mujer que eran casados o se unían bajo el vínculo matrimonial, porque el que no se unía bajo el vínculo matrimonial en el pasado no era bien visto por la sociedad, era objeto de rechazo, era una unión antiética, inmoral, así lo pensaban nuestros abuelos en el pasado, y se acuñó la idea de que solamente era familia esa que se unía por el vínculo matrimonial, y por supuesto ese matrimonio no era otro más que el católico. ¿Y qué decir de los hijos por fuera del matrimonio? No tenían el mismo derecho que los que habían sido concebidos dentro de ese vínculo nupcial. Por eso, y por fortuna de todos, el tiempo cambia, y con el cambio del tiempo debe cambiar la ley. La ley debe adecuarse a las circunstancias sociales. En síntesis, la ley es un producto de las circunstancias. Por eso, hoy no tiene cabida en ninguna legislación que los hijos, producto de una relación extramatrimonial, no tengan los mismos derechos. De ahí que es necesario que comiencen a mirar la familia, no solamente la que se integra a través del vínculo matrimonial, sino también como quedó determinado en la Constitución Política, en su artículo 42, cuando dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que se puede conformar por vínculos, ojo, vínculos bien jurídicos o naturales. Es decir, si dos personas se quieren y dicen vámonos a vivir juntos, comienzan ese periplo, ese recorrido, que puede ser muy largo o puede ser muy corto dependiendo de la comprensión de la pareja. Esas personas también conforman una familia. Hoy la legislación desde el año 1990 con la ley 54 del mismo año que reguló la unión marital de hecho entre compañeros permanentes.
Y dice textualmente esa norma que después de 2 años de estar viviendo juntos, la pareja automáticamente, o las parejas, lo que ha conseguido el uno va a ser distribuido por partes iguales entre ambos. Si los dos consiguieron, con mayor razón hay que distribuir equitativamente el producto de esa unión, que en este caso, como no hay matrimonio, se denomina sociedad patrimonial. Si hay matrimonio, se denomina sociedad conyugal. Ley 54 del año de 1990, que entró a ponerle como, digamos, solución a ese problema de que dos personas se unían, conseguían bienes y cuando se iban a separar, el que los había aportado, porque era quien trabajaba, bien sea él o ella, decía, me voy y estos bienes me corresponden. Allí siempre salía perdiendo la mujer, porque recordemos que en el pasado ese hombre, por sus celos, por su condición de machista, dejaba a la mujer trabajando en la casa, oficios varios, los quehaceres domésticos, él se iba a trabajar y ella no la dejaban trabajar, no la dejaban estudiar. Luego, por supuesto, el aporte económico lo hacía él, pero ella hacía un aporte también quizás más importante, que era el cuidado de la casa, y con el cuidado de la casa los hijos, y ese aporte no era remunerado, no era compensado, porque mañana se separaban y como él había comprado todo, porque él fue el que aportó el dinero, entonces a ella no le correspondía absolutamente nada. Sin embargo, con la ley 54 del año de 1990, que reguló las uniones maritales, de hecho, entre compañeros permanentes, que textualmente dice, si dos personas que no tengan impedimento legal para contraer se unen, después de 2 años conforman lo que se denomina la unión marital de hecho. Esto es la parte conyugal, la parte afectiva. Pero también hay una parte económica que se denomina sociedad patrimonial. Y esa sociedad patrimonial, compuesta, repito, por los bienes que han conseguido los dos durante ese lapso de tiempo que han estado juntos, es lo que entra a dividirse. Y vamos a ampliarle ahorita que resolvamos esta inquietud. Buenas tardes, televidente en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. Aquí viendo su programa, muy interesante. Sí, señora. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dabeiba Loaiza. ¿Doña qué? Dabeiba Loaiza. Doña Dabeiba, ¿usted nos puede hacer un favorcito, doña Dabeiba Loaiza? Le baja un poquito al televisor, me escucha por aquí, por el teléfono, y cuando vamos a dar la respuesta, usted le puede subir el volumen al televisor. Doña Dabeiba Loaiza, ¿nos llama de dónde? Es que casi no lo escucho. Bueno, ¿por el teléfono no me escucha casi? Ya lo escuché. Bueno, mi señora, ¿de dónde nos está llamando? Doctor, lo que pasa es que mi esposo, fuimos a Compensiones para solicitar la pensión de él porque a él le hacen diálisis. Sí. Él está incapacitado por una clínica y resulta que allá le pidieron una información no mayor a 6 meses de lo que le está pasando a él. Correcto. De la incapacidad que él tiene. Resulta que reunimos todos los datos, llevamos los papeles a Compensiones, luego como a los 8 días llegó una carta que dice que satisfactoriamente fueron leídos los aportes, pues todo bien correctamente, y ahora le ha llegado una carta que dice que, espérenme un momentico, yo se la leo. Tranquila, mi señora, no hay problema, doña Dabeiba. Cuénteme en síntesis lo más importante de esta carta que está diciendo. ¿Le reconocen pensión o no? No, dicen que no es posible, no le negaron nada, pero la carta dice que no es posible porque no fue contactado él, pasado un mes, entonces que se acerque otra vez a Compensiones para que nos den una información. ¿Ustedes fueron a reclamar la pensión por invalidez? Nosotros sí, señor. A él nosotros ya fuimos allá a reclamar la pensión. Bueno, no cabe duda que su esposo tiene una lamentable enfermedad, porque si le están haciendo diálisis es porque está un poco
mal de salud. La pregunta es, ¿él ya fue calificado con pérdida de capacidad laboral? No, él no fue capaz, no, todavía no, sino que nos pidieron, pues, en una clínica. Venga, papi, venga, hable con el doctor, venga, ya que me pude comunicar con él, gracias a Dios. Bueno, doña Dabeiba, cuéntenos entonces, pásenos a su esposo a ver para que nos cuente. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Buenas tardes. Harold Pizarro, doctor. Don Harold Pizarro, lamentablemente usted está un poco delicado de salud, don Harold Pizarro. Sí, ahí me hacen diálisis 3 veces por semana. Correcto. Usted, don Harold, ¿qué edad tiene? Yo tengo 52 años. 52 años tiene usted, mi señor. ¿Cuántas semanas tiene? Tengo 608 semanas. 608 semanas. ¿Usted recuerda cuánto fue la última vez que cotizó al sistema? A ver, lo que pasa es que yo estaba cotizando por medio del programa Colombia Mayor. que tienen ellos, Colombia Mayor. Sí, señor. ¿Y cuándo fue la última vez que cotizó esas semanas? Ya le digo. A ver, yo aquí tengo la libreta. La última vez que se cotizó fue en mayo 22. En mayo 22 de este año, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, usted, nadie duda de que está bastante delicado de salud. La pregunta es, ¿a usted ya lo calificaron con pérdida de capacidad laboral? No, es que a mí todavía ni siquiera me ha visto el médico laboral. Yo llevé, nosotros fuimos a Colpensiones y en Colpensiones nos pidieron unos papeles, me pidieron la historia clínica. Correcto, la historia clínica. Primero la llevé, pero me la rechazaron, llegaron los papeles diciéndome que tenía que llevar una historia clínica reciente, o sea, no mayor a 6 meses. Correcto. Entonces yo la llevé, yo llevé esa historia ya mayor no mayor a 6 meses, y a los 8 días me llegó una carta de Colpensiones diciéndome que los papeles habían sido satisfactoriamente bien recibidos. Sí, señor. Y ayer me llegó, más o menos después de un mes de haber llevado esos papeles, me llegó esta carta en la cual dice que no ha sido posible contactarlo con los datos que reposan en la entidad, o una vez transcurrido el término legal no fue aportada la información requerida. No me explico, aquí se están contrariando. Si fue bien recepcionada la historia clínica, ¿por qué me llega esta carta? Bueno, ya le vamos a responder entonces. ¿Qué? Ustedes se presentaron para que le reconocieran la pensión, por supuesto. Le exigieron una documentación para poder entrar a proceder. Eso es cierto, hasta ahí estamos. Don Harold. Ajá. Bueno, vamos a colgar la línea, don Harold, y tome atenta nota qué debe hacer usted al respecto. La duda de ustedes es, ¿cómo es posible que radique documentos, a los 8 días me llegue una carta diciendo que han recibido satisfactoriamente los mismos y que aguarde un tiempito mientras le definen la petición? Y un mes larguito después le dicen que aún no se ha podido resolver porque a lo mejor faltan documentos. Más o menos eso, a grosso modo, es lo que interpreto en el caso de don Harold Pizarro. Don Harold Pizarro, si usted cotizó hasta el 22 de mayo, no cabe la menor duda que usted tiene ya un primer elemento, y es la densidad de semanas. En este caso, recordemos que el artículo 39 de la ley 100, alusivo a lo que es la pensión por invalidez, exige que tenga 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Como usted ha venido cotizando en esos últimos tiempos, hasta mayo 22, no cabe duda de que debe tener las 50 semanas en los últimos 3 años. Así no haya cotizado ni una semana. En este año que está avanzando, si cotizó 2017, 2016, usted ya tiene más que las semanas. Ojo, 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Habría que mirar desde cuándo está padeciendo usted esa enfermedad, porque allí se va a remontar la fecha de estructuración hasta el momento en que usted tenga más o menos ese número de semanas que exige la ley. No cabe duda que cumple con el primer elemento, artículo 39, 50 semanas, últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Falta el otro elemento, el de la calificación de pérdida de capacidad laboral.
Y aquí me detengo un poco, don Harold Pizarro, porque si a usted le preguntan si su esposa manifiesta, sus vecinos, sus familiares, dicen, no cabe duda de que Harold Pizarro está muy enfermo. Le están haciendo diálisis 3 veces por semana. Tiene una enfermedad, de esas enfermedades bastante complicadas, esas enfermedades renales, que generan tanto, digamos, pérdida de capacidad laboral en una persona. Pero eso no basta. A ustedes deben someterlo a un examen de valoración. Por eso cuando le dijeron, traiga su historia clínica, es porque usted, al recibir ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional a través de la oficina Colombia Mayor, presumimos que usted está recibiendo atención médica a través del SISBEN o régimen subsidiado. Como el régimen subsidiado le está tratando a usted, debe tener una historia clínica. Esa historia clínica se la exige Colpensiones, ¿para qué? Para someterlo a un estudio, someterlo a un examen de calificación como lo exige el artículo 38, cuando pide que la persona deba haber perdido un 50 o más % de capacidad laboral. La experiencia con algunos clientes me dice que el solo hecho de usted tener esa enfermedad renal ya le puede asegurar un puntaje del 50, 60, 70, 80% o más de pérdida de capacidad laboral. Pero esto no está en el estado de salud en que usted se encuentra, sino en lo que diga el papel de los médicos. Por eso la historia laboral, la historia clínica que usted debe aportarle a Colpensiones es una historia clínica reciente. Hoy en día todas están sistematizadas, no es sino acercarse a su EPS conforme a la ley 1751, ley estatutaria de la salud. Usted tiene derecho a que les pidan su historia clínica. Esa historia clínica actualizada la lleva a Colpensiones, se la estudian y le van a decir, preséntese tal día para someterlo a un examen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Cuando tenga ese dictamen, si le da un 50 o más %, usted ya aseguró o puede asegurar un reconocimiento de la pensión. Si no se la reconocen, nos llama aquí a Tablero Jurídico o acuda a nuestra oficina, nosotros le ayudamos a tramitar la misma. Pero estamos seguros que la entidad le va a reconocer esa prestación económica por invalidez. No obstante, le recuerdo, usted, si no recibe un 50% de pérdida de capacidad laboral, Colpensiones en este caso no tiene la última palabra. Usted puede acudir ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, conforme lo indica el artículo 41 de la Ley 100. Allí le indican a usted que si está inconforme con el dictamen, usted tiene 10 días hábiles para que se pronuncie, solicitando a través de una reposición y subsidiariamente la apelación se modifique para aumentar ese porcentaje. Si viene el dictamen de la Junta de Calificación Regional y usted aún sigue inconforme, pues tiene la otra opción, apelar ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y por último, si no le satisface ese pronunciamiento de la Junta Nacional, pues simplemente usted va a instancias judiciales, presenta una demanda solicitando que el estado de gravidez en que usted se encuentra con esa enfermedad renal amerita un porcentaje más allá del 50 o del 50, y con eso un juez de la República puede entrar a valorar nuevamente su situación y ordenar se le reconozca la prestación económica. De momento, no se me asuste, no hay contradicción. Una cosa es que yo le diga a usted, tráigame estos documentos, me los trajo todo hoy, y yo le digo, don Harold Pizarro, sus documentos los recibí a satisfacción, los documentos. Pero cuando ya me pongo a revisar esos documentos en el transcurso de 15 días, de un mes, encuentro que no están completos. Entonces le digo, don Harold, a pesar de que ya le había dicho a usted que los había recibido a satisfacción, aquí en estos documentos hay unos que son extemporáneos, que están vencidos, debe actualizarlos, vuelva a traérmelos para poder remitirlo a una valoración. Eso es lo que ha pasado, no ha habido contradicción y esa explicación es la que usted merece que le den los funcionarios de Colpensiones. Don Harold Pizarro y doña Dabeiba Loaiza, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde
que con esas 608 semanas, así no tenga ninguna dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, como lo pide el artículo 39, usted tiene derecho a la pensión por principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Nos busca, si le niegan la misma, nosotros estamos para eso, para orientarlo con idoneidad, y a través de una demanda laboral podemos optar para que le reconozcan esa pensión. Este es un tema muy concurrido y siempre nos queda la duda, ¿por qué razón en Colombia a una persona que ha sido calificada con pérdida de capacidad laboral del 50 o más %, tiene 500 semanas, ninguna en los últimos 3 años, terminan diciéndole no hay lugar a reconocimiento de la pensión? Algunos funcionarios de la rama administrativa terminan protegiendo a los fondos de pensiones, pero casi todos los jueces laborales acceden al reconocimiento indicando que la persona le asiste el principio de favorabilidad, es decir, le dan aplicación al artículo 4º, 5º, 6º del decreto 758 del año de 1990. En ese decreto se indica que la persona requiere 150 semanas en los últimos 6 años o en su defecto 300 semanas en toda la vida laboral. Esto es sustancial que ustedes lo aprendan para que si les niegan el derecho no duden ni un momento en llamarnos. Recuerde usted que la opción para obtener una pensión depende de una buena asesoría y usted puede tener derecho a la pensión con 25 semanas, con 26, con 50, con 150, con 300 semanas, con 975, entre otras. En cualquiera de esos puede obtener pensión de invalidez. Repito, con 25 semanas, con 26, con 50, con 150, con 300 o con 975. En todos esos casos tiene derecho a la pensión conforme lo establece el sistema pensional colombiano. Si no tenía 300 semanas o 150 o no tenía las 50 semanas como establece hoy la ley y le negaron la pensión, pero tenía más de 300 en toda la vida laboral, simplemente llámenos. Nosotros gestionamos esa demanda ante un juez laboral para que le ordenen reconocerle la prestación. Esto es pura jurisprudencia, porque la ley no contempla que se reconozca con 300, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional sí lo hace, y en ese sentido hay que darle prioridad al precedente judicial o jurisprudencial en este caso. Y ese precedente, todos los abogados debemos conocerlos, para que de esta forma no permitamos que le nieguen un derecho tan válido, tan fundamental a su cliente, como lo es el derecho a la seguridad social. Es un derecho que tiene que ser aplicado siempre pensando en ese derecho fundamental que se está violando, porque aquí no estamos defendiendo a un congresista, a un ministro, no estamos defendiendo a uno de esos grandes contratistas del Estado, no, estamos defendiendo a una persona que aspira por lo menos que le reconozcan un salario mínimo, 781.242. Aquí no estamos hablando de la defensa del señor Bula, que le consiguieron 50.000 millones de pesos. No, estamos hablando de un pobre colombiano que solamente aspira a que esa condición de pérdida de capacidad laboral de un 50 o más %, como es el caso del señor Harold Pizarro, le pueda reconocer la pensioncita mínima para hacer mucho más llevadera esta etapa de su vida, porque aparte de la grave enfermedad que tiene, no posee los recursos, ni él ni su esposa, para poder solventar las necesidades más elementales. Y eso es lo que se debe medio aproximar a una vida digna, esa pensión que recibe la persona, que entre otras cosas no es completa, son 687.000 pesos, porque de los 781, 242 se saca el 12% por aporte a la salud y le van a quedar cerca de 687.000 pesitos para que usted y su esposa vivan, ojo,
paguen arriendo, alimentación, servicios públicos, medicamentos no POS, transporte, muchas cosas que requiere uno en esta sociedad egoísta por parte de quienes la dirigen. A don Harold Pizarro, a doña Dabeiba, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden ustedes lo que estuvimos manifestándole en el día de ayer, son más de 300 millones de dólares los que se van a invertir en armas, pero en cambio, por otro lado, no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, no hay plata para la alimentación y menos hay plata para poder brindarle a las personas una mejor calidad de vida. Por eso hay que estar atento en las decisiones que toma el gobierno. Nosotros elegimos y elegimos para que gobiernen bien. Don Harold, doña Dabeiba requieren una pensión mínima. Y esa pensión mínima solamente es posible garantizarla si tienen por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años, 150 en los últimos 6, 300 durante toda la vida laboral o 975 semanas. Muchas gracias a todos ustedes por haberse comunicado en el día de hoy. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, su programa pedagógico. A todos ustedes, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.